Muy buenos días, se termina Tus Ciudades. Usted, bueno, ya se quedó a gusto, pero le invitamos a que se quede en la programación de Capital 21 y en este momento le traemos a usted un resumen de noticias. A rendir su informe de labores, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas, exhortó a los diputados locales para que al intervenir en las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México, otorguen garantía y protección a este organismo de impartición de justicia laboral. A este acto asistió como invitado de honor el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es una amenaza real para el país, por lo que es un asunto que no debe minimizarse, es lo que consideró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno de la ciudad, Salomón Chertorivsky. Por ello, se adelantó, se realizará un foro con el Consejo Económico y Social de la capital para definir en qué acciones se podrán tomar en caso de renegociar el Tratado de Libre Comercio que ha sido tan sonado en los últimos días. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México habilitó un albergue temporal para atender a las personas afectadas por el desgajamiento del cerro ubicado en la calle Xipe, esto en la delegación Iztapalapa. Se entregan colchonetas, cobijas y paquetes de limpieza. Además, se ofrece alimento. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este día permanecerá el clima nublado con potencial de lluvias por la tarde en diversos estados de la República, así como también en la Ciudad de México. Lo anterior debido a la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío número 6 ya de la temporada. Tome sus precauciones, no salga sin su paraguas y por favor, abríguese bien. Por otra parte, de acuerdo también con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular. Se registran 68 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este jueves en 19 pesos con 96 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se está cotizando hasta en 20 pesos con 62 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito, como siempre, a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un excelente día. Ahora sí, vamos al siguiente reporte vial.